Entonces vamos a empezar a hablar de gráficos para el número de defectos por muestra, que son mis gráficos C y U. Te dice que un producto se considera defectuoso lo mismo que si se presenta uno, dos o más defectos, por lo que es importante registrar en nuestras hojas de control, ¿sí?, la ocurrencia de cada tipo de defecto en una unidad de producción o un producto y realizar los gráficos de control sobre este número de defectos, con las opciones de cuantificar el número de defectos por muestra o el número promedio de defectos por cada unidad de producción. Si yo puedo poner cuántos defectos tengo por cada muestra que estoy tomando, o el número promedio, ¿sí? Si es cada defecto es un gráfico C, si es el promedio es un gráfico U. Y aquí que el número promedio de defectos por muestra pues, se calcula, como ya sabemos, el número de defectos en todas las muestras entre el número de muestras. Y cada muestra consta de varias unidades de producción, como pueden ser cápsulas, ampolletas o comprimidos. Entonces tengo yo que contar en mi muestra, si mi muestra fuera una cápsula, cuántos defectos presenta esa cápsula. Y voy contando en cada muestra que tomo yo, pueden ser de 5 o de 10 cápsulas, cuántos defectos se encontraron. El caso más sencillo se va a presentar cuando el tamaño de muestra es constante para cada una de mis K muestras. Sería lo ideal. Con los equipos automatizados de ahora, esto se hace muy fácil. Cuando se hace a mano, a veces no es tan fácil porque se nos llegan a pasar. Acuérdense que se muestra sobre la línea de producción y tengo que tomar un número de muestras y a veces no alcanzo a tomar el tamaño que necesito y bueno, trabajo con las que tengo, ¿no? Cuando el tamaño cambia de una muestra a otra, se requiere un gráfico que supere este problema, en cuyo caso se aplican gráficos para el número promedio de defectos por cada unidad o artículo o producto elaborado, es decir, los defectos totales en todos mis subgrupos, mientras que tengo el número total de unidades en cada subgrupo. Y con base en eso yo tengo un promedio, que es el número de defectos entre el número o los tamaños de muestra, ¿no? La posibilidad de encontrar un defecto puede ser grande, pero la posibilidad de encontrar algún defecto en una unidad o producto revisado es muy pequeña, por lo que la distribución de probabilidades para estos gráficos es una distribución de Poisson que se conoce como la distribución de los eventos raros. Se utiliza mucho para analizar cuestiones como sacarse la lotería, como cuestiones como para cobrar las pólizas de un seguro, entonces son muy bajos las probabilidades. Y bueno, yo qué les puedo decir de eso, ustedes conocen la distribución de Poisson. Entonces tengo aquí mi distribución de Poisson que tiene un solo parámetro, que es la media. Es la media elevada a la C, que es igual a E a la menos la media por la C factorial, ¿sí? Donde lambda representa la media de Y, y con eso puedo calcular cualquier probabilidad. La media de la distribución es igual a la varianza, de manera que la media y la varianza son iguales a lambda, y la media de una variable de Poisson es proporcional al tamaño de la unidad de muestreo. Por ejemplo, si se sabe que el número promedio de defectos por unidad de producción es 5, entonces hay en promedio 20 defectos en 4 unidades, ¿no? 5 por 4, 20, entonces no hay ningún problema. Cuando tengo yo muestras muy grandes, yo puedo hacer una aproximación de la binomial a la Poisson. Si la probabilidad P del resultado de una variable aleatoria y es muy pequeña o muy grande, n es grande y es moderadamente grande, pero digamos que menor de 20, entonces la función de probabilidad binomial se puede aproximar con una distribución Poisson. Si mi muestra es grande, digamos más de 20, puedo aproximar mi Poisson por una binomial. Y las condiciones prácticas para usar la distribución de Poisson como una aproximación a la binomial son que n sea mayor a 2 y np menor a 5, pero si n es mayor o igual a 10, la aproximación es excelente si np es menor de 10. ¿Sí? Y si puedo aproximarlos a la binomial, entonces los aproximo a la normal. Podríamos decir que con base a la aproximación Poisson binomial normal, un gráfico de ese tipo se puede construir de la siguiente forma. La media es la C, que es el número promedio de defectos, y la varianza es igual a C. Entonces, véanlo. Mi media más o menos 3 veces la raíz cuadrada de C, que es la varianza, y la construyo tranquilamente. Y si el valor estimado de C está dado así, quiere decir que los tamaños de muestra son diferentes y entonces lo que tengo aquí es la CNI. Me va a estar calculando el límite por cada muestra. Si la muestra 1 vale 5, aquí
n vale 5, si la muestra 2 vale 20, aquí vale 20 y así nos vamos. Entonces esto me va a dar un gráfico donde cada muestra tiene su propio intervalo de confianza. Pasos para elaborar un gráfico CU: inspeccionar un mínimo de 20 a 25 muestras, hacer un cuadro con el número de defectos por muestra, calcular la U media o la C media según corresponda y calcular los límites de control. Y los pintamos. Estos gráficos, al igual que los gráficos de P y NP, en su interpretación consideran básicamente 4 aspectos: que no se presentan puntos más allá de los límites, que es el que todos conocemos; que la aleatoriedad de los puntos dentro de los límites, ¿sí?, es decir, que los puntos se distribuyan en todo el espacio que acotan los límites de control sin tener tendencias a aglutinarse hacia la línea central o a la línea de los límites, que no haya tendencias ni muy al centro ni muy a las orillas. La búsqueda de ciclos o tendencias recurrentes en los datos y la aleatoriedad de los datos con relación al tiempo. Hay que buscar rachas por arriba o por abajo de la línea central, casi lo mismo que habíamos visto nosotros para los gráficos de variables. Aquí es un poquito más restringido, no son tantos criterios. Igual, hay que buscar puntos límites, puntos con los límites fuera de control, puntos que estén más allá de los límites de control, que los puntos se distribuyan en todo el espacio de control sin tener tendencias a tener agrupamientos o que estén por arriba o por abajo, que haya líneas rectas hacia arriba, líneas rectas hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un gráfico de control. En este caso, vamos a hacer un gráfico de control para P, para una proporción. Y si lo tuviéramos que hacer a mano, que eso ya no se hace, yo tendría que tener mi muestra y mi número de defectuosos: 1, 6, en la muestra 3, 1, 3, 2, 0. Así nos vamos. En este caso tengo 25 muestras. ¿Sí? Tengo un total de 79 defectos. Voy a calcular el porcentaje dividiendo los valores de la columna 2 entre 100. ¿Sí? Se recomienda hacer la primera fila y después andar hacia abajo los siguientes 24 filas, calcular la P media dividiendo el total de defectos 79 entre el total de unidades muestreadas, que en este caso si son 25 muestras de tamaño 100, tengo 2002, ¿sí? Aquí están muestras de tamaño 100, 2500. Entonces vean la parte bonita, ¿no? 2500 datos y eso me daría la línea central. Calculo los límites de control con n constante, ¿sí?, y elaboro el gráfico. Y si lo hiciera a mano, así sería de bonito. ¿Cómo lo haríamos nosotros con nuestro paquete, muchachos? Control C, me los voy a llevar a Excel. Control V, bueno, les comparto mi Excel porque yo ahorita los dejé allá. Si vieron, aquí está la misma tabla que me acabo de robar de allá: muestras, efectos, proporción. Yo no necesito sacar la proporción, el mismo software lo puede hacer. Y vamos a ver lo siguiente. Me voy a ir a mi Minitab. ¿Se están viendo mi Minitab, muchachos? Sí. Sí, profe. Archivo, abrir. Gráfica atributo 00, le dijimos. Ahí están. Efectos, proporción, primera fila que importará la 1, bla, bla, bla. Ahí estamos, ¿no? Ya estamos ahí. Tenemos datos. Gráficos de control. Gráficos de control por atributos. Dijimos que iba a ser una gráfica de proporciones. Yo trabajo con los defectuosos, ¿sí? Tamaño de los subgrupos fuera una muestra de tamaño 100, ¿sí?, y aceptamos. Ahí está el gráfico, ¿no? Así de bonitos, ¿cómo ven?
Esta sería la gráfica de proporción de defectuosos. La gráfica, el número de defectuosos sería una NP. Igual otra vez defectuosos, tamaño de los subgrupos 100 y aceptamos. ¿Cómo ven? Si alcanzan a ver la diferencia entre este gráfico y el otro, el comportamiento es muy semejante, realmente son los mismos datos. Este es un gráfico de N por P, que es el número de defectos. Vean la escala en el eje de las Y, me está contabilizando el número de defectos. Hay un defecto, hay dos defectos, tres defectos, más o menos. El número medio de defectos es 3.12 defectos. Y va desde 0. En estos gráficos, si el número es negativo, no hace sentido tener un número negativo de defectos. Y el límite es superior. Si el límite inferior de control se va por abajo del 0, se recorta y se pone en 0. Es más, vean la apertura de aquí para acá, cambia, ¿no? Y para arriba está en 8.33 de 13. Vean la escala aquí en el eje de las Y. Aquí tengo números enteros porque me está contabilizando el número de defectos. Si yo le digo que haga el gráfico de proporciones, vean la escala de las Y. ¿Qué le ven de bonito al eje de las Y? En diferencia al otro gráfico, al gráfico de N por Lo P. está poniendo en porcentaje, ¿no? En porcentajes. Lo está poniendo en porcentajes o en proporciones, Proporciones, ¿no? muchachos. Proporción. Son proporciones, pero las podemos pasar a porcentaje, ¿no? Sí, pero mi gráfico P se llama gráfico de proporciones. ¿Sí ven cómo está bonito el asunto? Sí, las podemos pasar a porcentajes, pero la forma correcta sería de proporciones. Es un gráfico de proporciones y lo que tengo en el eje de la Y pues, son las proporciones. En términos numéricos, si cambia una escala del 0 al 100, serían los mismos números, a las mismas distancias, ¿no? Eso es lo bonito. También, por ejemplo, ahorita los mortales pueden hablar, es que tengo una probabilidad del 20%. Ustedes ya no pueden decir eso. ¿Ustedes qué tendrían que decir? Tenemos una probabilidad de cuánto, de 0.20. Porque acuérdense que la probabilidad es una medida de la incertidumbre que toma valores entre 0 y 1. Entonces, cuando alguien me dice, tengo una probabilidad del 20%, pues sí, a lo mejor sí se le entiende, pero no está bien dicho. Está diciendo haya en lugar de haya. Aquí lo mismo, yo les recomiendo que le llamen más de proporciones que de porcentajes y se van a divertir mucho. Pero sí van viendo la diferencia entonces Sí. entre una gráfica y otra, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es darle clic en una o en otra, ¿no? Está la gráfica, véanla más o menos. Esta la hicimos en Excel en alguna. En este cuadro se tienen los datos de 30 muestras de tamaño variable, sobre los cuales se procede a obtener su gráfico de control por tres diferentes opciones. No lo vamos a hacer a mano, olvídense, yo me niego tajantemente a hacerlo a mano, ¿sí? Me los voy a llevar. Es más, yo no necesito de aquí más que los de ahí, ¿sí? ¿Qué le ven de bonito a la primera columna de esto? El tamaño de muestras es diferente entre El cada tamaño de muestreo. muestra es variable, sí. Pero se Y repite, adelante. pero se repiten, ¿no, profe? Uy, como por ejemplo el número N, Ujú. no está más como revuelto, ¿no? Más variable, hay mucha variabilidad. Sí, tengo mis No se tamaños de repite muestra, el 245, ¿no? 238, 245, otro tamaño 245, 246. Entonces, anda alrededor de los 200 y cacho, pero no logro tenerlo como un tamaño constante, ¿no? Y los defectos también. Entonces, no sabemos si este número de defectos depende del tamaño de la muestra. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar las proporciones para quitar eso. Vamos a homogeneizar.
trabajando proporciones. ¿Cómo ven? Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer en el paquete en el que ustedes ya son expertos? Voy a volver a abrir mi archivo de datos. Dijimos que era gráficos de atributo 00 y aceptamos. Y en la hoja 2 es donde están mis datos. Así, ¿ya los vieron acá abajo? Sí, Y, profe. y vean lo bonito de los gráficos. Estadística, gráficos de control, gráficos de atributos. Vamos a hacer la P primero. ¿Sí? La P se supone que es para... Ujú, perdón, La P es la proporción, ¿no? La D son los defectos. los efectos ya los tengo aquí, que sería la D. Ujú. Y acá abajo tengo una columna que se llama N. ¿Sí? Ya tengo mis defectos y tengo mi tamaño de muestra con un gráfico P. Ah, que no se ve bonita. Platíquenme, ¿por qué no salió así? Porque el Por, tamaño de muestra es distinto, o sea, está haciendo como una medición según el tamaño de muestra de cada uno. Está haciendo una estimación de los límites de control para cada observación. En cada dato toma su propia media y en cada dato calcula su propia desviación estándar y pinta sus más menos tres desviaciones estándar. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra no es constante, no es fijo. Y por eso se ve así de bonito. ¿Cómo ven? Y nos dice que tenemos un punto más allá de tres desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 12, 20, 25 y 28. ¿Ustedes qué opinan de eso? Otra vez, tenemos que ver qué pasó en esos puntos para controlarlo, ¿no? O sea, la idea no es que surgen los puntos y diga uno, no, ya el proceso no sirve, no. ¿Qué tenemos que hacer para que los datos sigan estando acá adentro? O sea, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco datos acá afuera, pero tengo un montón de datos acá adentro, ¿no? Cerca de 25 datos, tengo 30 muestras. 5 se salen de control, pero 25 están bien. No puedo decir que el proceso esté fuera de control, ¿no? Pero sí que aquí hay señales de alerta que se tienen que atender. Y que como mi tamaño de muestra es diferente, entonces aquí lo que tengo es un intervalo para el límite de control por cada muestra. Y se habla de que entonces tenemos un límite de control en escalera, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí conocían ese tipo de gráficos? No, yo nunca los había hecho, profe. Y alguna vez alguien me dijo, son los gráficos mal hechos, no, son los gráficos más reales con base en los datos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Por ahí alguien hablaba. Con toda confianza, muchachos, pregunten. Yo llegué a utilizar unos gráficos similares, pero eran con estadística no paramétrica. Y Ujú, justo hacía eso, que dependiendo del tamaño de la muestra, ajustaba esos límites. sí, Solamente me parece similar, nada más que ese, como eran muestras más reducidas, pues no era tan amplio. sí. ¿Y trabajabas con la mediana o con la media también? De hecho, se trabajaba con ambas, pero si no me equivoco, era un gráfico para. No me acuerdo algo de. Lo asociaba con la media, pero sí se basaba mucho con la mediana. Sí. Sí, porque casi casi hay una regla de oro, ¿no? La estadística paramétrica se trabaja con medias y varianzas, y la no paramétrica se trabaja con medianas. Si tu gráfico de control era no paramétrico, debía haber sido un gráfico de medianas. Y así se llama, ¿no? Gráfico de control de medianas. Sí, Aunque un también nombre utilizan la así. media. Van siempre utilizando como referencia la media, ¿no? Cuando la media no es tan adecuada, cuando la variación es tanta que de repente pudiera no ser la mejor representación, ¿no? El paquete nos da una opción, tal vez les platico, que sería la P.
gráficos de control y gráficos de control por atributos. Aquí está la P de Laney. La P de Laney igual otra vez el número de defectos, tamaño de los subgrupos. Aquí está, ¿no? Y esta gráfica se trabaja cuando se asume que la variabilidad de una muestra a otra puede ser muy grande. Entonces, para no dejar que los gráficos de control nos mientan, se utiliza esta gráfica que tiene intervalos más amplios, ¿no? Como ven. Bueno, el software tiene las opciones. Si se dan cuenta, la interfase de datos, de entrada de datos es la misma. Aquí va a depender del investigador, de quien esté haciendo el análisis, saber a cuál de las opciones se va a meter, ¿no? Esta se usa cuando la variabilidad es muy grande o cuando sabemos que la medida de nuestra variabilidad no es tan confiable, ¿no? Hay situaciones donde quisiéramos ser más precisos, no se puede, entonces esta es nuestra mejor opción. ¿Cómo ven? Vamos a ver qué es esto, ¿no? Profe, ahí en lo del tamaño de subgrupos va N porque no son iguales todos, ¿verdad? Sí, entonces tengo una columna donde están los tamaños de las muestras que se llama N. Aquí abajo se ve, ¿no? 238, 245, 270, aquí abajo a la izquierda. Si Ah, ok. tuviera el mismo número, pues le pongo 20, 30, 50, ¿no? Y ya me quito. Aquí lo que estoy haciendo es que le estoy haciendo que vaya a la tabla de datos y lea. Ok, entonces no hay diagnósticos. Muy interesante. Es que le puso a las dos N, profe. A las dos les puse N. Sí, No, pues con razón. Ok, gracias. ¿A qué se parece esto? al gráfico de probabilidad. Sí, para ver si se cumple con la normalidad, ¿no? Entonces dice, hay una relación de variación observada a variación esperada de 138.8. El límite superior del 95% para la relación si la P del proceso es constante es de 147 y el uso de una gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Entonces nos está diciendo que podemos utilizar la gráfica P sin ningún problema. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Pero aquí lo que nos interesa es esta parte donde dice, ustedes usen su gráfico P sin ningún problema, ¿sí? No nos estaría dando tasas elevadas de alarmas falsas. Entonces es un poquito para ver la confiabilidad de mi gráfico, que sustituye un poquito, un mucho a la prueba de normalidad. La prueba de normalidad es más estricta, más tiene más restricciones en su manejo matemático y acá nos da, con el gráfico de Q y Q, podemos tranquilamente ver qué está pasando, ¿no? Sería como ver qué tantas desviaciones tenemos de la normalidad. ¿Cómo ven? ¿Qué pasó, César? Adelante. Bueno, profesor, una duda. Sí, Ve que para el museo por atributos se puede hacer también uso de las tablas ANSI para sí. el museo de atributos. Entonces, igual tienen como sustento estadístico, pero en este caso que tenemos esta otra herramienta que es los gráficos de control, ¿cuál de las dos herramientas tiene como que mayor peso? Ujú. ¿El gráfico de control o las tablas ANSI? Fíjate que es interesante porque las gráficas ANSI tienen como que una tradición de uso. Las tablas de ANSI vienen desde aquellos viejos tiempos cuando no había otra herramienta más que esa, ¿no? Y verlas, sacabas tus tablas y dependiendo del tamaño de muestras veías el número de defectos que podías soportar y bla, 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 ¿no? Y esto ya es más con el manejo más numérico. Entonces va a depender porque hay industrias que se han mantenido durante muchos años trabajando puras tablas ANSI y las militar estándar y todas estas cosas, ¿no? Que han estado cayendo en desuso por el recurso tecnológico que va llegando.
Entonces a veces de repente cuesta trabajo. Si yo tengo en la fábrica gente de los 40 años hacia abajo, lo más seguro es que estas herramientas no les cuesten trabajo. Pero tengo gente de 50 años hacia arriba que todavía sigue activa, le va a costar muchísimo trabajo meterse a un recurso de calculadora de cómputo. Entonces, ese cambio tecnológico también se tiene que ir dando, pero yo les comentaba en alguna de las sesiones, ¿no? ¿Cuál es la mejor herramienta? Pues la que manejas. Si tienes 50 años manejando tablas ANSI, pues no vas a cambiar de un día para otro, no tienes que ir haciéndolo despacito, ¿no? Y las nuevas generaciones tienen que ir empapando de esas herramientas tecnológicas y las tienen que ir complementando con lo que se maneja en la empresa. De manera que en algún momento, cuando logren empatar la eficiencia de las tablas y la herramienta tecnológica, pues en ese momento podamos dejar las tablas ANSI. Pero no, hay muchísimas gentes que todavía siguen trabajando militar estándar y esas cosas. Hace como 3 años me encontré a alguien empezando con romana. No sé si saben ustedes lo que era una romana. Sí, con la que pesan a los borregos para Ujú. saber cuánto tiene. Yo vivo muy cerca del mercado de San Juan y todavía veo cómo las usan, porque un canal de res, pues no va a haber una báscula que los aguanten. Entonces ponen su romana, la cuelgan de una cadena y entonces cuelgan la res de un lado con un gancho y le van moviendo con el sistema de pesas y balanzas hasta que les da el peso, ¿no? Entonces, acá díganle a la gente que existen las balanzas digitales, y sí, pero súbete a un medio canal de res, a una balanza, ¿sí? Entonces es más práctico para ellos. Entonces les digo, va a depender del tipo de empresa, de tipo de tecnología, pero sí hay muchísimas empresas que todavía siguen usando el ANSI. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Por el momento no, gracias, profesor. ¿Has trabajado con las tablas ANSI, César? Sí, sí, ¿No? de hecho, he estado en dos trabajos y en las dos he utilizado las tablas antes justo para el museo por atributos. ¿Pero tú las has trabajado Pero, o has visto cómo las trabajan? bueno, las trabaja más que nada el área de control de calidad. Control. Sí, sí. Ajá, igual como yo estoy en el área de validación, Ajá, pues también las llegamos a ocupar cuando hacemos la verificación continua de los procesos. Pues si nosotros hacemos un muestreo más riguroso, entonces justo estaba viendo esto para ver si podíamos como migrar a esta parte de las de gráficas de control. ujú. Sería interesante si lo logras ahí nos platicas, ¿no? Sí, profesor. Platícales más o menos el principio básico de las tablas ANSI. Para muchas gentes Ujú. no habían oído de esas cosas. Es más, no sabían que existían porque ya nacen en la tecnología, ¿no? César, platícanos un poquito cómo es eso, cómo las usan ustedes, ¿no? Pues nosotros tenemos, ahora sí que ya viene como bajo un procedimiento donde Ujú, nos indica para ciertos atributos los consideramos menores, mayores y críticos. Y ujú. pues cada uno tiene como un tipo de muestreo dependiendo del tamaño del lote. Entonces, Ajá, dependiendo del tamaño del lote, primero identificamos la cantidad de piezas que se tienen que muestrear. Y sí. una vez obtenida esa cantidad de piezas a muestrear, hay otras tablas, igual de las mismas ANSI, que te Ujú, indica con cuántos defectos aceptas y con cuántos defectos rechazas. sí. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es, una vez que tenemos la cantidad que vamos a mostrar de todo el lote, nosotros lo dividimos a lo largo de todo el proceso. Entonces, por ejemplo, si nos dan, no sé, 100 piezas por muestrear, nosotros lo dividimos 100 entre, no sé, 10 muestreos durante todo el proceso. Ajá, Entonces, nos toca mostrar de a 10 cada una de las veces. Pues de esas 10 ya te dice, dependiendo, qué parámetro estás, bueno, qué atributos estás midiendo. Si es uno, no sé, un atributo menor, a lo mejor puedes aceptar con 4 y rechazar con 5 ajá, defectos. Si es un atributo mayor, puedes aceptar con 3 y rechazar con 4. Si es un ujú, atributo crítico, aceptas con un defecto y rechazas con 2. sí.
Después de forma, pues ahora sí que rápida, o sea, ese es como el principio de las tablas. Bueno, en la forma en la que nos ocupamos nosotros. ¿sí? No, pero sí tienen un principio bastante práctico y funciona muy bien. Ujú. El método de Wharton se acerca un poquito a ese tipo de cosas, dependiendo del tamaño de muestra. Por ejemplo, cuando yo tengo el tamaño de muestra 20 y me voy a permitir un 1% de desechos tolerados, o sea, de material que no me sirve, dice, con una tengo que estar prevenido, pero con dos, pues ya rechazo, ¿no? Hay que atender y empiezas a rechazar. Pues así se trabajan las otras tablas. Se define un número donde es como la frontera, ¿no? Entre el aceptar o no, a no aceptar que el proceso está bajo control. Los que me puedo permitir, si brinco de ese número, ya no. Como decía ahorita César, ¿no? Si son tres, todavía, pero cuatro ya no. ¿Sí? Y esa es la parte bonita, son tablas, es hacer una tabla de doble entrada que depende del tamaño de muestra, depende del tipo de defecto, me da números para estar dentro, para estar fuera de control. Son muy prácticas, no se requieren conocimientos ni de matemáticas, ni de aritmética, ni de manejar calculadoras, ni mucho menos de tener una computadora. Y lo interesante es que todo el recurso tecnológico, por ejemplo, todo el equipo automatizado ya viene con gráficas de control, ya no traen tablas ANSI, cada vez las han ido dejando más en el olvido. Gracias, César. No sé si quieras comentar algo más. Pues no, lo que solamente que pues lo que me acuerdo es que justo las tablas ANSI se desarrollaron como por probabilidades, me parece. Entonces te Sí. dice como cuál es la probabilidad de que tengas tantos efectivos o en tantas piezas que tú muestres. Entonces, Ujú, pues algo así me acuerdo que es como el principio de cómo se calcularon justo todos esos valores de la tabla ANSI. ajá, Y pues sí, desde, ahora sí que yo lo vi desde Tecno en la FES sí. cuando hacíamos nuestros gráficos de control igual. Y ya después, pues, ahora sí que ya se hizo como una herramienta un poco habitual que he estado ocupando. Que uno encuentra allá afuera, ¿no? Ujú. Esa es la parte bonita, ¿no? Complementando un poquito lo que decía César ahorita, ¿no? Por ejemplo, los gráficos P, que es el otro apunte que está ahí en su aula virtual, ¿sí? Es un gráfico que muestra la proporción. Y este gráfico, sí, tiene que ver con esto. No sé si se acuerdan de esta. Es la probabilidad de encontrar R éxitos, ¿sí? Que pueden ser, en mi caso, que serían la probabilidad de encontrar número R de defectuosos teniendo muestras de tamaño NI. Entonces, es una distribución binomial y con base en estas distribuciones se dan las proporciones o las probabilidades de encontrar un número de defectos más allá de tres desviaciones estándar. ¿Dónde está la desviación estándar? En la raíz cuadrada de esto que tengo yo aquí que dice bar, ¿sí? Entonces, esa es la parte bonita. Toda la parte de gráficos P y DNP está basada en la distribución normal y por eso se hacen los gráficos ANSI, las Military Standard, porque hay manera de asignarle un valor probabilístico a la presencia de uno, 2, 3, 4 o n más, n o más defectos en una muestra de tamaño n. En cada muestra de tamaño n puede encontrar un cierto número de defectos, ¿no? Y entonces, con base en esto, en esta distribución, yo puedo calcular mis intervalos de confianza. Entonces, vean, para los gráficos P y NP, estoy pegado totalmente a la distribución binomial. Esa distribución binomial la puedo asociar a una distribución normal cuando mi tamaño de muestra es relativamente grande. Entonces, para los gráficos de control P y NP, la función de distribución que me va a ayudar, que me va a apoyar, es la función de distribución binomial, una función de distribución de probabilidades. Y se reporta como proporciones.
Bueno, aquí hay un ejemplo, dice los diodos, ¿verdad? Ahorita regresamos a ellos. Los diagramas NP también se distribuyen y se apegan a una distribución normal. ¿Sí? No tengo ningún problema, también tengo un gráfico NP. Y vamos a los gráficos C. En los gráficos C, el interés no reside en el monitoreo y control del número de artículos defectuosos, sino en el número de defectos en un artículo o unidad de medida. La diferencia respecto al caso de control de números de artículos con cierto atributo es el soporte en el que se observan los sucesos. Ahora, el soporte es continuo, puede ser tiempo, longitud, superficie, ¿sí? O puede ser un objeto discreto, que puede ser una unidad de producción. Y esto, si el proceso es estable y los sucesos ocurren de manera independiente, ¿sí? Es decir, que la llegada de un cliente a un servicio no dependen de cuántos clientes han solicitado ese servicio en esa unidad de tiempo. La rotura de un cable en un punto dado es independiente de si el cable se ha roto en otro punto. Si logramos eso, entonces el número de sucesos en un intervalo de longitud fija seguirá una distribución de Poisson. Y es otra vez, esta distribución de Poisson me permite calcular probabilidades para un cierto número de éxitos, donde el éxito puede ser la presencia de artículos defectuosos, con base en la media. ¿Sí? Y yo con esto puedo hacer un gráfico de control, ¿sí? Que también lo voy a llevar a una distribución normal, lo voy a aproximar a una distribución normal con media lambda y varianza también lambda. ¿Sí? Y entonces voy a tener mi gráfico de control con la lambda promedio, la lambda media más menos 3 lambdas, ¿no? La raíz cuadrada de 3 lambdas. Y esa es la parte bonita. Pero lo que nos decía César es eso. No es que a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a hacer una tabla y entonces si tengo el tamaño de muestra de tanto, con tantos defectos, ya digo que no saco. Se sacan tablas de probabilidad y se tabulan, o sea, se decía antes, se saca la distribución y se tabula, dependiendo del tamaño de muestra. Y eso hacía que la gente lo hiciera más tranquilo, ¿no? Que fue lo mismo que hicieron con la distribución normal cuando manejan las zetas, que es el valor de zeta para el 90, 95, 99%. En la prehistoria de esto, estamos hablando por allá de los 60, 70 del siglo pasado, todavía se tenían que calcular áreas bajo la curva para calcular probabilidades. Alguien dijo, vamos a hacer una tabla de zetas, y hizo la tabla de zetas. Y luego alguien dijo, pues si hacemos tablas de zetas, hacemos una tabla de test, y hicieron la tabla de test, y no también habría que calcular áreas bajo la curva, había que integrar. Ustedes, todo eso se lo saben de Mate 2, los que estuvieron en la FE Zaragoza, ¿no? ¿Sí? Y así se iría, ¿no? Y alguien dijo un día, pues vamos a hacer una tabla de chi cuadradas, y hicieron las chi cuadradas, y alguien más una tabla de F, y hicieron las tablas de F. Y entonces trabaja uno con tablas en lugar de estar haciendo los cálculos a cada rato. En el contexto teórico, la gente que utilizara las tablas ANSI tendría que estar calculando estas probabilidades para ver cuál es el número de defectos que define la frontera entre en control y no en control. En control y fuera de control. Y sin embargo, ya está todo en tablas y nada más dependiendo del tamaño de muestra, podemos definir. ¿Sí? ¿Cómo ves, César? ¿Es de lo que te acuerdas de las distribuciones o estamos hablando de otras cosas? Cuéntame. La verdad no me acuerdo muy bien, profesor, pero sí, más o menos es esto, profesor. ¿Sí? Sí, Sí, porque de repente en la industria, pues uno agarra la herramienta para lo que tiene que usarla y de repente se olvidan un poco, mucho de la teoría, ¿no? Entonces aquí estaría tranquilamente y hay unos ejemplos que dice un fabricante de cables de fibra óptica desea controlar la calidad de cable mediante un gráfico de control C y toma como unidad de medida 100 metros, inspección del número de defectos que encuentra, microfisuras, arañazos externos, poros. La inspección está altamente automatizada, inspeccionándose el 100% del cable. La tabla 5, esta que tengo aquí, muestra el resultado de 12 unidades, 1200 metros. En el hectómetro 1, de 0 a 100, encontró 5 defectos, del 100 al 200 otros 2, del 200 al 307 y así se fue, ¿no? Y el gráfico V lo mismo, nada más que se trabaja, ¿sí? Ya sobre el promedio. Número de defectos entre número de unidades, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo, ¿no? Pues como ven, vamos a resolver los ejemplos que tenemos aquí, muchachos. Archivo de gráficos por atributos, aquí está en el aula.
Tengo los datos del chip, los datos de los diodos y el de las tasas. Ya hay 3 ejemplos con datos tecleados y tendríamos entonces otros 2, los 2 que nos faltan de los E y los U, ¿no? ¿Cuánto tiempo, muchachos? Profe, una duda con esos datos. Ahí en Ajá. el punto número 15 hay una proporción de 2. No, tendría que ser una proporción de 0.02, ¿no? Pero bueno, no la vamos a usar. Nosotros vamos a utilizar las X, que sería el número de efectos, ¿no? Si Ah, ok, numéricamente va, tendría que ser el 0.02, va, que va. Gracias, profe. porque si no ya nos salimos, ¿no? Las proporciones de dónde a dónde dijimos que iban. De 0 a 1. 0 a 1, ahí está, ¿no? Sí, gracias. Excelente. ¿Cuánto tiempo nos damos? Una media hora y me empiezan a presumir hasta dónde llegaron. Sí, está bien, profe. Sí, profesor. Entonces, Sí, ¿qué serían? 7:10 a las 7:40 y me empiezan a presumir qué lograron, hacia dónde van. de acuerdo, profesor. Pausa grabación, hago mi video y apago mi audio, pero aquí ando con toda confianza. Pregunten. ¿Cómo se llama el archivo? Era... El archivo se llama ejercicios gráficos para atributos, el archivo en Excel. Ah, va. Y Gracias, ya lo encontré. el archivo donde viene el enunciado dice cartas de control para variables de atributos, cartas de control para atributos con el enfoque de funciones de distribución de probabilidad. Está exactamente arribita del archivo Excel. Y si se dan cuenta, pues ya nada más nos van a quedar 3 archivitos hacia abajo, unos 2 para la semana que entra, pero bueno, ahí vamos. Profe, ¿me podría apoyar? Bueno, yo ya lo intenté hacer y no me sale. Creo que no estoy metiendo bien como pues sí, no estoy metiéndolo bien a programa. Ajá. No sé si pueda proyectarlo y irlo haciendo. Excelente, proyectalo y lo vamos platicando. Bueno, gracias. Al contrario, está la muestra. Excelente. Ok, aquí vamos. Entonces quedamos que Estadísticas, gráficas de control, atributos. iba a hacer N, N P. por P, excelente. Y Entonces de sería, ahí tendrían que ser los defectos, ok, sí, está bien. muestra, ¿no? ¿Qué Ah, tamaño de tu grupo muestra? no, sería NI, que es el tamaño de muestra. Ok. O en su defecto, si quieres, como todas son de 50, le puedes poner directamente que son 50, ¿no? Ah, ok, ok, Cualquiera ok. de las dos. No, pero vamos a hacerlo con NI. A ver, Ok, ya está ahí NI, y aceptamos. ok. Ok, Ya. ahora vámonos a la otra y le decimos que es de 50. Ujú. Igual lo repetimos y vemos, ¿no? Ve, ve, ve. Estadísticas, herramientas de control, atributos, P, igual, NP, y Sí, defectos, ¿sí? sí. Ok. Mm, Este sería el gráfico de proporciones, el otro sería el gráfico de NP. ok, ok, ok. Ok, sí, ya me queda más claro. Es que como que me perdí un poco. Y en Sí, el porque en segundo, el otro va a tomar el tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y va a asumir que hay una muestra de tamaño 1 y nos va a dar mucha guerra, ¿no? ujú, sí, profe. Ok. Ok. Sí, gracias. ¿Alguien más, muchachos? Mm, Síganse divirtiendo hasta que lleguen a los C y a la U, que serían los 2 últimos gráficos, ¿no? Que están ahí en el ejemplo. Su nombre en el chat para que podamos tener la asistencia del día de hoy.